Soles del pecado es el título para la lección del día de hoy, julio 5. Y la lección nos dirige a el libro de Romanos, comenzando del versículo 15 del capítulo 1. Nos dice así, escribiendo Pablo: así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él, es decir, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Este texto lo encontramos en Habacuc 2:4. Es interesante ver primero de que en estos textos podemos ver qué es el Evangelio y no jamás debemos de avergonzarnos de él, puesto que es el poder de Dios para salvación mía y tuya y de todos los que creen. ¿Qué contiene el Evangelio? Contiene la revelación de la justicia de Dios, que se revela por fe. Es decir, que la persona que lo recibe, lo ha de recibir por medio de la fe. Es decir, cree de que Jesús es Hijo de Dios y cree que Él vivió y murió para salvarlo. Y que aceptándolo es salvo. Y para fe. También que esta revelación nos da una vida de fe. Como dice Pablo en otra parte: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que murió, que me amó y se entregó por mí. Siguiendo más adelante, en el versículo 18 nos dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Vamos a ver luego el punto de la palabra pues en el versículo 18. Vamos a leer esto una vez más. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos está diciendo entonces de que hay personas de que detienen la verdad, reconociendo que es la verdad, porque la naturaleza da testimonio, o la creación da testimonio de un creador. Pero ¿qué pasa con las mentes de tales personas? Porque habiendo conocido a Dios, es decir, le conocieron, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y eso es un punto muy importante. ¿Estamos glorificando y dando gracias a Dios? Así debe ser. Él nos ha creado. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Cuando alguien se entrega a una idea y quiere creerla, la mente puede ser muy flexible, pero luego podrá volver a su original forma. Un milagro solamente. Pero ¿cuál es la tendencia en este caso, en estos casos?
¿Qué sigue? Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Todavía se autoengañan y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto se puede ver en todos aquellos que glorifican al hombre, a los cantantes, artistas, actores, en vez de a Dios. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Aquí, la lección de escuela sabática nos comenta de que no es que Dios ocasiona esto, sino que lo permite. Vemos por el contexto, la ira de Dios en el 18 se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios los entrega a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ya el corazón viene mal y es el Espíritu de Dios que refrena las pasiones. Seguramente habrás tenido la experiencia del corazón que te dice, haz esto que es malo. Es un deseo de complacencia de algo enfermo. Aquí en este caso habla, vamos a ver más adelante, que habla de pecados sexuales. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Podemos entender entonces de que habla de una deshonra del cuerpo. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Amén. Ahora, vemos aquí de que se cambian la verdad por la mentira. Sigue hablando acerca del autoengaño. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres, y ahí explica cuáles son tales deshonras del cuerpo. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Hace mención de la mujer primero. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos. Y si no queda claro, luego Pablo te lo deja explícito: hombres con hombres, dice la parte siguiente, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Quiere decir de que el mismo castigo es que se profundizan en su pecado. Que esto es vergüenza, deshonra y pecaminosidad. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Es decir, el Espíritu de Dios ya no refrena el corazón, porque las personas cambiaron a Dios por el hombre o por otras cosas. Se han llenado de toda injusticia. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Porque hace muchos versículos acerca de la homosexualidad y lesbianismo, pero luego en los siguientes mencionan varias maldades que en los versículos siguientes. O sea, el punto es cuántos versículos que se dedica a la homosexualidad. Y los siguientes va a tener uno tras otro en los textos. Vamos a ver. Versículo 29. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Otra traducción, algunos manuscritos antiguos agregan malicia después de avaricia.
están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Bueno, volviendo entonces a la lección. El punto de la lección para el día de hoy es que hay diferentes formas en las cuales Dios nos enseña a nosotros. Él anhela enderezar nuestros pasos para que vivamos para siempre con Él, porque nos ama. Y una de estas maneras, como el título es el crisol del pecado, al permitir que las consecuencias ocurren, las consecuencias del pecado, es el deseo de Dios de que se dé cuenta la persona de eso, de la consecuencia, de la maldad del pecado, para que entonces se dé vuelta, se arrepienta y quiera sujetarse, someterse, agradecer y honrar a Dios, agradecer por ser criatura, por ser creado. En sí es la lección del día de hoy, y también el preguntarnos a nosotros mismos en nuestra propia experiencia cómo hemos sentido de que Dios nos ha enseñado a través de nuestros errores. Aunque en este capítulo podemos ver más bien un camino decayente, es decir, de que pareciera que no hay vuelta atrás, que una persona va de mal en peor y luego la destrucción final. Sin embargo, el punto es las consecuencias, el punto de la lección. Y para que no caigamos en este punto descendiente, en el cual se autoengaña la mente, debemos aferrarnos de la Escritura, porque podemos ver de que el texto bíblico no cambia, la mente de Dios no cambia, sin embargo los puntos de vista de los hombres son como la hierba del campo, que hoy es, mañana no es. Son cosas muy cambiantes, o ¿cómo decir? Son algo que no se puede confiar, porque cambia, porque comete errores. ¿Sí? Bueno, el último punto que me pareció interesante, que no había visto antes, es el uso de la palabra pues, en el versículo 18 de Romanos 1. La justicia de Dios, nos dice el 17, y nos dice el 18, la ira de Dios. Esto me da a entender a mí de que la justicia de Dios se puede cambiar para decir la ira de Dios al pecado, dando a entender entonces de que la justicia de Dios del Evangelio nos habla de la ira de Dios que descansó sobre Jesús por el pecado, y que por esto, porque Él es nuestro sustituto, nos salva, para que no nos caiga la ira de Dios, puesto que el pecado es malo.
Bueno, esta es nuestra meditación para este día. Y Dios anhela de que nosotros veamos el riesgo del pecado, de que veamos su maldad y de que así lo rehuyamos, y que si no lo vemos, que confiemos en Dios, porque Él tiene el punto de vista de la eternidad. Él es nuestro creador y Él sabe lo que dice. Y entonces, al ver su buena voluntad para con nosotros, como nos dice luego el versículo 4 del capítulo 2, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Que así le agradezcamos y le honramos, le glorifiquemos en obediencia. Porque esto es bueno, porque se lo merece, porque eso conduce al bien de todos. Gracias a Dios. Amén. Tenga buen día y noche también.